La historia de la Biblia, volumen 1. Basil Wolverton. Capítulo 3. Noé construye el arca. Dios miró con tristeza a estas criaturas humanas que amaba. Le disgustó tanto que no cumplieran sus reglas de vida feliz que decidió hacer algo asombroso. Los borraría del mundo con un poderoso diluvio, Génesis 6, versículo 7. Sabía que si los seres humanos continuaban con sus malos caminos, pronto se destruirían a sí mismos de todo tipo de formas crueles y dolorosas, y sin ninguna esperanza de volver a vivir. Fue algo amoroso y misericordioso que Dios planeó, porque los devolvería a la vida miles de años después, cuando Jesucristo gobernara la tierra. Entonces serían llevados a ver cuánto más sabios, seguros y felices podrían ser al obedecer a su Creador. En el momento en que Dios decidió acabar con la gente de la tierra con un poderoso diluvio, había un hombre que vivía de acuerdo con las leyes de Dios. Su nombre era Noé. Génesis 6, versículo 8. Noé sabía que la creciente miseria entre los hombres se debía a su desobediencia. Génesis 6, versículo 5. Les dijo a las personas que vivían a su alrededor que debían arrepentirse de haber hecho cosas malas y comenzar a vivir según los caminos de Dios. Pero la gente no lo tomó en serio. Un día, Noé se sobresaltó al oír al Eterno hablarle. Dijo Dios, porque el hombre me ha desobedecido y se ha vuelto tan malvado, y porque la vida de las personas es tan miserable e infeliz en toda su violencia y lucha, voy a quitarles la vida por ahora. Pero los devolveré a todos a la vida en el futuro, cuando mi Hijo Jesús gobierne la tierra, y cuando la gente viva según mis reglas y sea feliz. Al principio, Noé apenas podía creer lo que había oído. Se preguntaba si Dios. La violencia llenó la tierra en aquellos días. En realidad, Dios quería matarlo al instante junto con todos los demás seres humanos de la tierra. Pero Dios no es ni severo ni cruel. Es mucho más amoroso y misericordioso que cualquier ser humano. Voy a perdonarte a ti y a tu familia, le dijo Dios a Noé. Has aprendido a disfrutar de una vida feliz y saludable obedeciéndome. Por lo tanto, seguirás viviendo. Todas las demás personas se ahogarán en un gran diluvio que cubrirá todo el planeta. Pero si el mundo se inunda, ¿cómo escaparemos mi familia y yo?, preguntó Noé. Debes construir un barco grande, respondió Dios. Debe ser lo suficientemente grande como para albergar al menos una pareja de cada especie de criatura en la tierra. Te diré cómo construir el barco, Génesis 6, versículos del 14 al 16. Noé construye un arca. Aunque Noé tenía unos 480 años para entonces, él, y algunos años después sus 3 hijos, obedientemente comenzaron la gran tarea, Génesis 5, versículo 32. Verán, las personas que vivieron en los primeros tiempos de la humanidad generalmente vivían mucho más que nosotros ahora porque sus cuerpos eran casi tan perfectos como los de Adán y Eva. No pasó mucho tiempo antes de que la gente descubriera lo que Noé y sus hijos estaban haciendo. Vinieron desde muy lejos para presenciar la colocación de la quilla del gran barco. Quien ha oído hablar de construir un barco de ese tamaño, se rieron la mayoría. Deben estar locos, dijeron otros. No hay agua para que floten kilómetros y kilómetros. Creen que habrá un gran diluvio que cubrirá toda la tierra, se burlaron otros. ¿De dónde saldrá tanta agua? Pasaron los años. El barco, o arca, se hizo más grande. Cuanto más cerca estaba de estar terminado, más se burlaban. Hoy en día, se construyen barcos grandes en tan solo unos meses. Pero eso ocurre con muchos hombres y máquinas poderosas. Probablemente solo Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajaron en el arca al principio, aunque es posible que otros hombres ayudaran de vez en cuando. Durante casi 100 años, ejecutaron cuidadosamente los planos del barco que Dios les indicó. Mientras tanto, Noé, con paciencia, seguía diciendo a quienes se burlaban de él que el diluvio llegaría a su debido tiempo. Creyó en Dios sin pedirle pruebas. Vendrá porque no le han hecho caso, les dijo Noé. Sin embargo, si se apartan de sus malos caminos y obedecen las leyes de Dios, Él los salvará del diluvio. Pero nadie fuera de la familia de Noé creyó lo que dijo. Cortando madera para construir el arca. Noé advierte a quienes acuden a presenciar la construcción del arca. El arca se construye, con residencias cercanas donde las mujeres de la familia de Noé preparan la comida. Aplicando brea al casco. Llevas 100 años diciendo eso, y aún no hay la más mínima señal de un diluvio, se burlaban. Solo eres un religioso chiflado que quiere llamar la atención. El arca está terminada.
20 años más pasaron, Génesis 6, versículo 3, mientras Noé y sus hijos escuchaban las burlas de los espectadores. Por fin, el barco estuvo terminado. Dios les había dado a las personas 120 años para pensar en sus pecados y decidir vivir de manera diferente, segunda de Pedro 2, versículo 5. Nadie podría decir que Dios no era paciente. Sin embargo, la gente debe haber admirado a Noé y a sus hijos por su capacidad para construir un barco así. Era más alto que un edificio de 4 pisos y 10 veces más largo que su altura. En el interior, estaba dividido en establos y jaulas para las muchas criaturas que entrarían en él. Iba a ser un enorme zoológico flotante. Había muchas habitaciones para suministros. Había escaleras, conductos de ventilación, comederos y todo lo necesario para que la carga viva más extraña alguna vez viajara en un barco. Cuando por fin untaron el barco por dentro y por fuera con brea para asegurarse de que no tuviera fugas, Noé tenía casi 600 años. Sus hijos eran entonces mayores que la mayoría de las personas hoy en día al morir. Pero el trabajo aún no había terminado. Existía la ardua tarea de reunir alimento para los animales que estarían a bordo del barco. Se transportaron toneladas y toneladas de heno, grano, fruta seca y carne seca de los alrededores y se almacenaron a bordo del arca. También se almacenaron enormes tanques de agua dulce. Aún así, la gente venía a reírse y burlarse de Noé. No podían ni querían creer que se avecinaba un desastre mundial. En cambio, sentían que había un futuro glorioso para la humanidad al expandirse para conquistar toda la tierra. Era muy parecido a lo que ocurre hoy, cuando unos pocos hombres elegidos por Dios advierten a todas las naciones de una gran calamidad que azotará al mundo entero en tan solo unos años. En lugar de prestar atención a estas advertencias, la gente anhela una vida a la que solo se puede acceder con un botón, con menos trabajo, más dinero y maravillosos viajes a la Luna, Marte o algún otro planeta. Y así como las esperanzas de la humanidad se hicieron añicos en tiempos de Noé, también lo serán de nuevo. Incluso un niño pequeño que presta atención a las advertencias es más sabio que el profesor universitario que niega con la cabeza. No fue fácil para Noé y su familia escuchar los comentarios desagradables de los burladores. A nadie le gusta que otros se burlen de él. ¿Dónde están todos los animales que vas a llevar de paseo en bote? Era la pregunta que le hacían a Noé con tanta ironía. Luego, los burladores añadían, te llevará 120 años más reunir suficientes animales para llenar esa cosa que has construido. Hasta los animales buscan refugio. Sin embargo, Noé creyó a Dios. Construyó un camino hasta una gran puerta en el costado del arca, para que los animales pudieran entrar. No nos damos cuenta de la gran prueba que esto supuso para la fe de Noé en Dios. Noé había pasado 120 años de su vida predicando y preparando el barco. Era un hombre muy conocido y respetado en su tierra. Se necesitaba valor para defender lo que a los demás les parecía una tontería. Un día, quienes vinieron a burlarse, de repente dejaron de burlarse. Simplemente se quedaron mirando lo que vieron. Toda clase de animales y aves se reunían alrededor del arca, Génesis 7, versículos 8 y 9. Si esperaban que Noé y sus hombres tuvieran muchas dificultades para meter a las criaturas en el barco, se equivocaron. Dios impulsó a las criaturas a buscar el arca, y vinieron obedientemente, aunque muchas de ellas eran salvajes y muy feroces por naturaleza. De todas las criaturas de la tierra lo suficientemente limpias como para ser comidas, 7 parejas entraron en el barco. De todas las criaturas inmundas, entró una pareja, un macho y una hembra de cada uno. Pronto fueron. Se introduce comida en el arca. La gente expresa su sorpresa al ver animales reunidos alrededor del arca. A salvo dentro de las jaulas y establos que serían sus hogares durante muchos meses. Después de que esta gran multitud de criaturas entró en el barco, Noé, su esposa y los animales y los pájaros se reúnen para entrar en el arca. Sus 3 hijos y sus esposas echaron una última mirada al mundo que estaba a punto de ahogarse. La mayoría de la gente que se había reunido para ver qué sucedía seguía burlándose. Los espectadores se burlan de Noé antes de que desaparezca en el arca. Pocos se asombraron tanto al ver a los animales entrar en el arca que empezaron a preguntarse si las advertencias de Dios a Noé eran ciertas. Pero la mayoría eran como la gente de hoy. Nubes densas y cargadas de agua se forman repentinamente durante fuertes vientos. ¿Podría ser que Noé tuviera razón después de todo? ¿Quién no creerá lo que la Biblia misma dice sobre cómo nuestra propia América será destruida o llevada cautiva? La gente de entonces, como la de ahora,
No podía reconocer la verdad porque no quería obedecer a Dios. Pasó un día. Luego otro y otro. Seguía sin haber señales de diluvio. Pasó casi una semana, Génesis 7, versículo 4. Muchos de los espectadores se marcharon riendo. Otros se unieron a la multitud por primera vez, pues la noticia de este gran barco se había extendido por todas partes y la gente sentía curiosidad. Noé y sus hijos habían preparado una puerta para cerrar la abertura en el costado del arca. Dios hizo que se cerrara y sellara, Génesis 7, versículo 16. Si había gente presente en ese momento para ver esto, debieron de haberse asustado mucho. Una semana ahí dentro, y estarán gritando que traigamos hachas y los liberemos, gritó alguien, y se oyeron carcajadas.